misterio por ahí extraño, porque dice la Biblia que la muerte reinó o imperó en la tierra desde Adán hasta, creo que hasta Moisés dice, no me recuerdo bien, pero creo yo que hasta de Adán a Moisés dice la Biblia. Eso quiere decir que hizo lo que se le dio la gana, la muerte en este lugar, que se llevaba a quien quería, como quería. Dice la Biblia que el diablo, antes de ser diablo, pues era un ser muy especial, era un ser que tenía unas cualidades inmensamente grandes, que por la multitud de sus contratos es que se volvió quien se volvió, que se convirtió en diablo. Entonces, ¿contratos con quién? ¿O con quiénes? Y definitivamente, con alguna de las entidades con las que tuvo contrato, fue con este personaje que se llamaba muerte. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan en la historia bíblica, cuando el Señor Jesús muere y desciende a las profundidades de la tierra, ¿qué es lo que dice que fue a hacer? Dice que fue con el diablo y fue a quitarle ¿qué? Las llaves. ¿De qué? De la muerte. Exactamente, o sea, que si la muerte gobernó en un tiempo, tuvo otro tiempo en el que ya no gobernó, sino que el que lo gobernó fue el diablo, como que le hubiera dicho, te cedo mis derechos, aquí los tienes. Y entonces el diablo los tenía. Entonces el diablo hacía como quería. ¿Por qué? Porque le dieron los derechos. Por eso es que cuando el diablo se lleva al Señor Jesús a un monte muy alto, dice la palabra, que quién sabe dónde existe ese monte muy alto, quién sabe si fue incluso aquí en la tierra o si fue fuera de la tierra, pero dice que se lo llevó a un lugar muy alto. Y dice que desde lo alto viene el diablo y le dice a Jesús en la tentación, le dice, mira todos los reinos del mundo. ¿Cómo puede ver desde un lugarcito alto todos los reinos del mundo? No se puede, pero tiene que estar demasiado alto para poder ver todos los reinos del mundo. Y le dice algo y le dice, mira todos los reinos del mundo, ¿sabes qué? Si tú me adoras postrado, yo te los doy todos. ¿Por qué? Porque a él le habían cedido los derechos de todos los reinos. Entonces ya ve usted, ya le dieron el derecho de la muerte. Le cedieron los derechos de un montón de reinos. O sea que ese personaje del que estamos hablando también era poderosísimo. Bueno, entonces, pero quiero irme entonces a la muerte, como que tuvo su tiempo donde estuvo muy fuerte, hasta que quedó reducida a nada por el Señor Jesús, porque Él, ¿qué fue lo que vino a hacer? Dice que murió, pero venció a la muerte. Y nos quiere dar a nosotros como regalo, como premio, que nosotros podamos hacer lo mismo que Él hizo, que fue vencer a la muerte. Y mire qué casualidad que dice la Biblia que los primeros serán últimos y los últimos primeros. Y este personaje, la muerte, que fue uno de los primeros, ahora va a ser el último enemigo a vencer. ¿Quién cree usted en una batalla que se vence primero? ¿Al más fácil o al más difícil? Pues al más fácil, por eso ponen a los peoncitos primero, vamos, adelante, adelante. ¿Por qué en el ajedrez se ponen a los peones primero y hasta atrás va bien protegido el rey y la reina? Porque son más fuertes. Y si dice la Biblia que va a ser el último enemigo a vencer, calcule qué poder tendrá ese personaje. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio. Y si usted lee Génesis 2, versos 16 y 17, dice así, dice, y mandó Dios al hombre diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente, ¿qué te va a pasar? Así dice, ¿verdad? Ok. Entonces recuerden, miren lo que está diciendo en Génesis 2:17, dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas ciertamente morirás. Quiero hablarle ahora de esas muertes que sucedieron a lo largo de la historia, porque existen diferentes clases de especies o de géneros de muerte. Entonces el Señor, mire lo que sucede acá cuando el Señor pone a esta pared en el huerto. En el corazón de Dios, el Señor nos dio a nosotros permisiones y nos dio prohibiciones también. Nos permite que hagamos cosas, pero también nos dice, de esto no lo hagas. Ahora, el Señor dio permiso de comer de toditos los árboles. Mire cómo somos los seres humanos. El Señor no le dijo a Adán, y no agarres de esto, no agarres de esto, no agarres de esto, no agarres.
El Señor le dijo, de todo come, pero solo de este que está aquí, solo de este no. ¿Y qué fue lo que fue a hacer el hombre? De este era. Tal vez hubo otros que ni probó, tal vez hubo otros que ni siquiera le llamó, pero el que le dijeron que no, ese es el que tenía que agarrar. ¿Será que solo le sucedió a Adán? Fíjese que como que es un patrón que Adán nos heredó a todos. Porque todos los niñitos, o todos nosotros, desde que somos niños, si usted le dice al niño, haz de todo, ¿qué hace el niño? Fíjese que muchos se quedan hasta sentaditos así y no hacen nada. Y ahí se quedan, ahí están. Pero solo dígale al niño, mira, haz de todo, pero nada más, aquella esquina no vayas a ir, por favor, es la única esquina. ¿Qué es lo primero que hacen? A esa esquina, como que hay algo que nosotros heredamos de ellos, o sea que no solamente era Adán, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor le dijo a Adán que si comía de ese árbol se iba a morir, ¿Adán se murió? No se murió. No se murió. Pero entonces la Biblia quiere decir algo más ahí. ¿Qué está diciendo entonces? Lo que está diciendo es que la muerte a la que se refería era una muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación de Dios. Dice que Dios llegaba a visitar a Adán todo el tiempo y platicaban como que eran guardias. Llegaba, ¿qué tal? Y que sí, que no, y todo. Y solo come del árbol y lo primero que hace es esconderse. Y Dios se hace el que no lo ve. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Y el otro que ahí, así, es con que Dios no supiera dónde estaba. Entonces, a esconderse, a separarse de él. ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos comieron? Dice que por primera vez se dieron cuenta de que estaban, ¿qué? Desnudos, dice. Entonces, ¿por qué es que antes no se daban cuenta que estaban desnudos? Porque no había pecado todavía. No había pecado, pero igual estaban sin ropa. No tenían conocimiento de tocar. No tenían conocimiento. No había. No había malicia del pudor. ¿Será que, y ahí voy a lanzar así preguntas, ¿será que Adán y Eva tenían sangre en el paraíso, en el huerto del paraíso? ¿O no tenían sangre? No. Sí. La Biblia nos habla de un misterio bien grande y dice que nosotros somos realmente personajes de luz. Y es bien extraño, porque yo antes no entendía cómo es eso, que nosotros somos luz. Y ¿será que, ahora miren, solo voy a lanzar preguntas y después vamos a ver cómo resolvemos algunas. ¿Será que si yo tuviera luz, y que se pudiera ver, que yo le pudiera poner intensidad a esa luz? Y está tan fuerte que el que está enfrente de mí, lo único que ve es luz en mí. Pero si me apaga el foco, ¿qué? Entonces ya me ve todo como estoy, y como que me quiero encender el foco, ¿y dónde hay? No, ya no tengo cómo encenderme el foco. Pues se separaron de Dios, por primera vez ellos se sintieron como que abandonados, como que lejos, y esa muerte, ese es un tipo de muerte muy especial. Fíjense, el Señor regresa con ellos, sienten miedo, sienten vergüenza, se escondieron cosas que nunca habían sucedido con ellos. Ellos siempre habían estado bien. Y de repente entra esto. Se les abrieron los ojos, se sintieron que estaban desnudos. ¿Y quién quita? Y que si de veras lo que los mantenía ellos con vida era luz, ¿quién quita que se les fue la luz? Y se dieron cuenta que estaban desnudos por primera vez. Y es que fíjate que ahí va algo muy importante. Y es que no podía haber sangre porque todavía no había pecado. Se utilizó sangre para redimir el pecado de ellos. Por eso es que cuando ellos se taparon con hojas de parra, viene el Señor y dice, eso no les va a salvar su pecado, eso no les va a cubrir su pecado. Entonces lo que hace es, sacrifican a un animal, o Dios sacrifica a un animal para que de ese animal hace pieles. Saca las pieles y de las pieles los cubre a ellos. Entonces tuvo que haber un sacrificio para poderles cubrir el pecado de ellos. Entonces yo decía antes, pero ¿cómo que? ¿Y la luz y cómo será eso todo? Y viendo el Discovery Channel como que se me hubiera alumbrado el foco así en un programa. Y vi que especialmente los peces que viven en profundidades muy grandes, ellos tienen en su cuerpo un fluido que no es sangre y que es un fluido que provoca o emana luz. Entonces dije,
¿quién quita? Por ahí andaba la cosa. No sabemos, son cosas que están así como que escondiditas en la Biblia. Ahora, el pecado entonces, al haber ya pecado, esto colocó sangre en ellos. ¿Por qué es que antes no había sangre en ellos? Digamos que no era luz, digamos que era otra cosa que los mantenía vivos. ¿Por qué no podía ser sangre? Porque la sangre se descompone, porque la sangre hace que nosotros muramos, porque la sangre pues envejece. Y ellos eran eternos. Ellos no tenían final. Ellos empezaron a tener final cuando cayeron y salieron del paraíso. Hasta entonces empezaron a contar los días de ellos. O sea, ¿cuánto tiempo vivieron ellos en el paraíso? No se sabe. Pero sí se sabe cuánto tiempo vivió, no Eva, pero sí dice la Biblia cuánto tiempo vivió Adán afuera del paraíso. Y afuera del paraíso vivió como 930 años por ahí. Pero ¿y adentro? ¿Y todo el tiempo que vivió adentro? Pues quién sabe. Bueno, entonces, como que se colocara sangre en ellos y ahí comienza la historia, porque entonces la muerte física alcanzó por primera vez al ser humano. Antes el ser humano no moría. ¿Y cuántos seres humanos? No es harina de este tema, pero antes como que la muerte no reinaba. Fíjese que tal vez como que una entidad muy inteligente colocó un virus en esta tierra que se llama pecado. Y por ese virus que se llama pecado, la gente se enfermó y entonces la gente pudo morir. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y antes de pecado no había muerte. Si una persona no pecaba, no se podía morir. Entonces, como que hubiera sido un virus que le metieron que se llama pecado, ahora ya te puedes morir. Bueno, entonces entra la muerte a gobernar y vemos por primera vez entonces que aparece la muerte en el panorama de la humanidad. Ahora, ¿cuál es la primer muerte que la Biblia nos relata de un ser humano fuera del paraíso? Esta es la primera muerte que se narra en la Biblia, por lo menos que nos narra la Biblia, de alguien que muere fuera del paraíso. Ahora mire lo que dice Génesis 4:8. Dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No vamos a discutir las causas del por qué lo mató y cómo fue que lo mató y todo, pero solo vamos a hablar de que él lo mató. Entonces, Abel es el primero que muere fuera del huerto. Adán y Eva murieron espiritualmente, pero esta es la primera muerte física que se relata en la palabra. Ahora, de Caín y Abel, ¿el que se murió fue el bueno o el malo? El bueno. El bueno. Entonces como que hay algo raro ahí, como que ¿qué nos querrá decir la Biblia ahí? Dice que Caín tuvo envidia de su hermano y tuvo celos y eso lo motivó a matar. Ahora, lo que nos está mostrando esta clase de muerte aquí es que hay un tipo de muerte que se da en algunas personas muy especiales que la Biblia les llama mártires. ¿A quién se le llama mártir? Mártir es una persona buena o que muere por una buena causa. Que no era el malo de la película, pues, era el bueno y se tuvo que morir como mártir. Fíjense que hay un hombre, bueno, un mártir es una persona que entrega su vida por el bien. Ese es un mártir. Pareciera entonces que el mal está ganando, pero no, sino que es al revés, porque en esta vida hay mártires, hubo mártires, hay mártires y seguirán habiendo mártires hasta el final de la era de la tierra. No sé si usted reconoce o se le ocurre qué podría ser esta imagen que está viendo acá. José. Los hermanos luchando. Pareciera José, pero fíjese que no es. Está ahí. Exactamente, él tiene razón. ¿A quién están aventando piedras ahí? Hay una muerte en la Biblia. Exactamente. Esteban es un hombre que se narra en el libro de los Hechos y a él lo mataron por contar una revelación de parte de Dios y le llevaban ganas y dijeron pues lo vamos a matar. Dice que lo empezaron a apedrear y en vez de devolver él la pedrada, dice que se la aguantó, dice que él solo volteó a ver para arriba
Y primero dice que la gente lo vio extraño porque dice que se le cambió la cara. Y la gente le vio como que tenía cara de ángel o de un ser del cielo, de alguien especial. Se le transformó totalmente la cara. ¿Por qué se le transformó? ¿Qué dice él que estaba viendo? Fíjese que él todavía, recibiendo las pedradas, y todavía decía así: estoy viendo lo que está pasando arriba, estoy viendo que se abrieron los cielos y estoy viendo que está parado el Hijo del Hombre. ¿Será que el Hijo del Hombre está sentado o parado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién está sentado? Está sentado en el trono. Pero fíjese que cuando se muere un mártir, se para el Señor a recibirlo. Mire cómo será de agradable. Por eso es que dice la Biblia que agradable es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Imagínense qué honor de que está muriendo él por su causa, y viene el Señor y se para recibirlo. No, eso es fuerte. Ahora, ¿será que en algún momento dice en la Biblia que a Esteban le dolieron las pedradas? No hay ninguna narración al respecto de eso, fíjese. Solo dice que le estaban apedreando y que él recibió el castigo en él, pero que en ninguna manera dice que le dolió. Es más, algunos comentaristas creen que él posiblemente, como recuérdense que nosotros somos espíritus con cuerpo, hay quienes creen que su espíritu ha de haber salido por un momento antes, no sé cuánto antes de él, para verse él mismo, que le estaban golpeando y él ya no sentía nada, él estaba listo para irse con el Señor. Ahora, el Señor, fíjese que dice que se pone de pie, y es como que le estuviera diciendo a todos: con esta muerte me ha honrado este hombre. Entonces hay muertes al estilo de Abel, al estilo de Esteban, que son muertes de los mártires. ¿A quién le gustaría morirse a pedradas? Bueno, yo creo que de ninguna forma, ¿va? Pero a pedradas está serio. Yo lo que le pediría a alguien es, tal vez si fuera así, yo ponerme boca abajo y que me tire un tetunte de este tamaño, pero directamente aquí, mire, para que ahí se acabó todo, ahí me desconectan y ahí no siento nada. Pero que me estén una por una, pues no debe ser tan agradable. Ahora, esta es la de los mártires. Pero fíjese que volvamos un poquito entonces atrás. Ya se murió Abel. ¿Y qué pasó con este otro? ¿Y qué pasó con Caín? Y entonces, pero fíjese que Caín se ha haber muerto alguna vez. ¿O no se murió Caín? Sí se murió Caín. Pero a Caín le pasó algo muy especial, porque la Biblia dice que había dicho, ¿qué decía la Biblia de Caín, de que le iba a suceder a quien matara a Caín? ¿Qué decía? Cuando Caín se voltea y le dice al Señor: pero es que la gente me va a querer matar, que si me ven, que si esto y lo otro, le dice el Señor: no va a ser así, porque cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Nadie podía matar a Caín, porque cualquiera que lo matara 7 veces iba a sufrir la venganza. ¿De quién? De parte de Dios. No de parte del hombre, de parte de Dios. Ahora, puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Entonces notemos aquí que a Caín, a pesar de que viene e hizo lo que hizo, mató a su hermano, Dios viene y en vez de matarlo, lo protege. Entonces, qué raro eso. ¿Cómo es posible que acaban de matar a su propio hermano? Acaba de morir como que fuera mártir el otro pobre, y viene el Señor y todavía defiende a Caín. Pero ¿sabe qué? La verdad es que eso es no ver las cosas como deben de verse. Porque aparentemente lo está defendiendo, pero ¿sabe lo que hizo? Lo que hizo Dios fue terrible, porque lo mató en vida. A Caín lo mataron en vida, porque lo pusieron errante, no podía tener un lugar fijo donde estar. Él estaba errante en toda la tierra, no tenía paz, él no tenía nada. Entonces, esto nos habla de otra ruta. Este es un género de muerte diferente, este género de muerte de Caín es diferente. Pues Dios lo marca para que lo que hizo no lo pague aquí, sino que lo va a pagar en otro lado, pero lo empieza a pagar desde acá. ¿Cómo? Muriendo en vida, aquí mismo. La Biblia es tan preciosa
que miren lo que dice la Biblia, dice que aunque nos hagan daño a nosotros, el Señor, ¿qué es lo que dice? Mía es la venganza. O sea que este es un privilegio divino, no es para nosotros el vengarnos, sino que es de parte de Dios. Cualquiera que usted le haga algo, cualquiera que, lo que sea que le pase a usted, si usted toma venganza por usted mismo, Dios no se mete. Pero si usted le permite a Dios, Dios se encarga de vengarlo a usted. Amén. Bueno, miren lo que dice esto. Dice Apocalipsis 9:6, dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la... Estamos hablando del libro de Apocalipsis. Miren lo que dice. Los hombres se van a querer morir. Va a estar terrible. Y dice, y la van a buscar. ¿Y sabe qué? Como este es un personaje muy importante, esa muerte se va a esconder, se va a desaparecer y la humanidad no se va a poder morir. Ellos van a buscar morirse, dice, pero no la hallarán, dice, ansiarán morirse. Pero miren lo que dice, la muerte huirá de ellos. ¿Se puede imaginar usted que la muerte que huye de usted? Usted no se lo puede imaginar, ¿sabe por qué? Porque usted sabe que se para ahorita aquí, ve que viene un bus aquí y se le pone enfrente. Atrévase a ponérsele enfrente. ¿Por qué? Porque sabe que la muerte está así esperándolo, nada más a que atrévete, dale, porque ahí está. Pero en ese tiempo, sí, pero dice que en ese tiempo, tal vez van a, solo imagínense esto, sale, ve que viene el bus, ya volado y todo, sale usted a ponérsele enfrente y el bus que se desvía para otro lado, que se desaparece el bus. Y el otro pate, yo me quería morir, ¿qué pasó? Y se tira del puente, se desaparece, no hay nada. No, ni siquiera me puedo imaginar cómo va a ser eso. Pero imagínese el sentir usted la necesidad de querer morirse y no poderse morir. Debe ser el castigo más grande que debe haber en esta tierra. Que usted diga, ya me quiero ir, ya no soporto, ya no aguanto, me quiero ir, me quiero morir de aquí. Y que no se pueda morir. Eso fue lo que le pasó a Caín. La agonía. Ajá. Sí, pero sí, no, porque la agonía también te puede servir para algo bueno. Porque en la agonía Dios te puede hablar y Dios te puede alumbrar de tal forma que te muestre lo errado que has estado y te diga, es tiempo de que endereces ahorita, que todavía estás ahí en ese cuerpo, todavía lo puedes hacer. Entonces la agonía puede ser para algo bueno, pero la gente asocia agonía con el sufrimiento. Entonces no necesariamente es agonía, esto es un deseo intenso de quererte morir y no poder hacerlo. ¿Alguna vez alguien estaba en depresión? Yo sí, en algún momento de mi vida he estado así. 2, 3. Sí, ajá. ¿Y sabe qué? Pues es normal, en algún momento. Ahora, yo me lo induje por tonto, porque como, esa es una anécdota chiquita. Yo acostumbraba, como siendo médico y recetando medicinas para los niños. Entonces yo decía, yo tengo que probar todas las medicinas que le doy a los niños. No le puedo decir, señora, dile a su niño, medicina sabor a uva, su niño la va a gozar, deliciosa la medicina, y el pobre niño vomitando en la casa por una porquería de medicina que no servía. Entonces yo decía, no, yo tengo que probar todas, por lo menos para saber cómo está y decirle a la señora, mire, este está horrible, este está medio. Bueno, un día me llevaron una medicina para niños que se llamaba Psicosoma, se llamaba la dichosa medicina. Dije, me voy a echar un traguito de Psicosoma. Y dije, joder, usted. Al día siguiente estaba yo, la vida es terrible, la vida no sirve. Y yo con unas ganas de llorar, y dije, ¿por qué estoy así? Si no le atinaba, yo decía, pero si yo siempre tengo ánimos, decía, ¿qué me pasa? Y le decían aquí, es que tengo ganas como de llorar, tengo ganas de algo y todo. ¿Cree usted que receté esa para los niños? Jamás receté esa cosa, uno no sabe, por eso es que los doctores ni siquiera saben. Era una medicina para que se le quitara la depresión al nene, a los nenes. Y eso los hacía más todavía. Entonces por eso digo, mira, la medicina es un comercio tan terrible. Pero bueno, como eso puede comerciar, pero bueno. Entonces mira esta ruta, es la ruta de los caídos que no desearon reconciliarse con Dios. Todo el que ha caído y no desea reconciliarse con Dios, Dios le va a decir, ok, eso es lo que tú quieres, ahora este género de muerte te lo voy a dar a ti, por no quererte reconciliar conmigo. ¿Cree que a Caín le dieron oportunidad de reconciliarse? Sí, varias veces, pero no quiso hacerlo. Pero ahora viene una muerte más
extraña todavía, y es la muerte de Coré. No sé si alguna vez ha oído usted quiénes fueron los de Coré, qué pasó en Coré, pero bueno, Coré era una tribu. Estaba Moisés en el desierto, habían salido, el pueblo seguía multiplicándose en el desierto, pasaban cosas que imagínense si en un grupo pequeño pasan un montón de cosas, ¿cuánto no pasará a un grupo de millones de personas, verdad? Entonces, pues empezaron a suceder varias cosas extrañas. Y Moisés ni siquiera quería ser el líder, sino que Moisés decía, Señor, ¿por qué yo? Siempre decía, ¿por qué yo? Pero bueno, a Moisés se le reveló un pueblo en Coré, en el desierto. Y en Números 16:32 habla de lo que sucedió ahí. Y dice, se lo voy a leer, ¿sabe qué? En una versión muy especial. Si quiere apunte el nombre de esta Biblia ahí, la Biblia se llama Juneiman, así se llama la Biblia, Juneiman. En esta Biblia me gusta porque habla más específicamente, como que se le siente más sabor a lo que dice, pero dice, Número 16:32 dice, abrió la tierra su boca y tragó a ellos, a sus casas y todos los hombres pertenecientes a Coré, y toda su hacienda. Mire todo lo que se tragó la tierra. Pero mató a niños, mató todo, ¿no? Todo, pero niños, propiedades, todo. No solo a los hombres. Pero la característica es que solo a los de Coré. Estaba todo el pueblo reunido, todos. Y pero fue porque Moisés había pedido algo, pero permítame, solo le voy a decir, dice, y en el verso 33 dice, oiga lo que dice en esta versión, dice, y bajaron ellos. ¿Quiénes son ellos? Los de Coré, ¿verdad? Y bajaron ellos, y todo cuanto era de ellos, vivos al infierno. Vivos al infierno. Y los cubrió la tierra, o sea que la tierra se abrió, se los tragó, se fueron hasta el infierno, porque hay gente que no cree que existe el infierno, y hay gente que cree que tal vez el infierno esté en otro planeta o saber qué, pero dice que se abre la tierra, descienden hasta un lugar que se llama infierno, y solo descienden y la tierra se vuelve a cerrar sobre ellos como que no ha pasado nada. Bueno, dice, y los cubrió la tierra, dice, y perecieron de en medio de la congregación. Ahora, ¿quién era Coré? ¿Quiénes eran estos de Coré? No hay idea de quiénes eran los de Coré. Soy una tribu, parte de ellos. Sí, pero era una tribu muy especial. Eran sacerdotes. Eso es lo más importante. Es que no eran cualquier gente. Ajá. Ellos eran coatitas. Eran los son de Coat. Son coatitas. Son una tribu de sacerdotes. ¿Sabe que ellos eran los encargados de llevar el arca? Lo importante de aquí es eso, que no eran cualquier grupo de personas. O sea, si hubiera dicho, es que hubo una revuelta en el pueblo y la tierra se tragó a todos los revoltosos ahí que estaban ahí. No, es que era terrible lo que estaba pasando, porque viene y los que llevaban el arca del pacto, los que llevaban la presencia de Dios, se rebelan contra el mismo Dios. Entonces Moisés no sabía, ni siquiera sabía qué hacer, vaya. Moisés dice en la Biblia que era tartamudo, pues. Y que haciendo un tartamudo lo mandan y le dicen, tú vas a liberar a mi pueblo de Egipto. Todavía el otro dice, ¿yo? Sí, dice tú. Entonces, y fíjese que aquí viene, pues ya, pues mire, Dios utiliza tus debilidades para hacer cosas grandes. Por eso es que la gente no tiene que sentirse mal. Es que yo no puedo hacer esto, es que yo no. Lo que tú no puedes hacer, eso que a ti te cuesta, eso en lo que tú te sientes débil, eso es lo que Dios exactamente quiere usar para hacer las cosas más grandes. Porque lo único que quiere es un corazón dispuesto. Y Él no quiere ningún capacitado, porque Él es el que quiere capacitar. No quiere gente que ya venga capacitada, sino que Él dice, no. Quiero tu corazón. ¿Le das tu corazón? Sí.
no te preocupes, yo te voy a capacitar. Moisés no quería, Moisés decía, es que yo tartamudo y todo. Moisés se enfrenta con Dios y le dice, Dios mío, los sacerdotes, los que iban tu presencia se rebelaron. ¿Qué hago, Señor? Si tú estás conmigo, necesito que me hagas algo, le dice el Señor. Si tú estás conmigo, quiero que en este momento les des un género de muerte que nunca se ha dado. Y mire lo que sucedió en ese momento. ¿A quién más menciona la Biblia que se lo ha tragado la tierra así? A nadie. No ha sucedido. Y sin embargo, va a suceder al final, fíjense. Al final va a suceder otra vez. Y si usted busca Apocalipsis 19, verso 20, porque eso que pasó es figura de algo que se iba a dar o que se va a dar al final. En Apocalipsis 19, 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella también el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Y luego, ¿qué es lo que dice? Dice, y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. ¿Quiénes los dos? Pues la bestia y el falso profeta, ¿verdad? Los dos fueron arrojados a este fuego que arde con azufre. Ahora, esta clase de muerte nunca había pasado antes. Pues solamente con los de Corea, pues la primera vez fue la inauguración de esta clase de muerte, y consiste en que la tierra se traga vivas a las personas y los manda vivos al infierno. Eso se llama otro género de muerte, es otra cosa, una muerte extraña que se da a lo largo de la historia de la Biblia. Vamos a ver otra, y ahora vamos a ver esta muerte, que es la muerte de ¿quién es este? Saúl. La muerte de Saúl. Esto es tremenda lo que sucedió aquí. Y nosotros no lo vemos porque nosotros solo vemos la historia así como que está bonita la historia y no realmente no recapacitamos qué es lo que está pasando. Pero mire lo que dice, si usted lee primer libro de Samuel, capítulo 31, versos del 8 al 13, se lo voy a leer. Dice, antes de esto, había salido Saúl a la batalla, ¿verdad? Iba Saúl a pelear y salieron con él sus hijos también a pelear a la batalla. Pero Saúl tenía miedo de morir. Saúl hasta había ido a consultar una medium antes de esto y todo, bueno, había sido un gran relajo, pero Saúl no quería ir, total que tuvo que ir. Y se va el rey Saúl a pelear, y mire lo que dice. Y aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos de la batalla que habían tenido, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos ya tendidos en el monte Gilboa. Entonces vinieron y le cortaron la cabeza a Saúl, ya muerto, viene y todavía le cortan la cabeza. Y agarraron le sacaron, le quitaron todas las armas que tenía todavía. Y entonces enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas. Para ellos eso eran las buenas nuevas. Fíjense que tenemos la buena noticia que el rey ya se murió. Bueno, y dice para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron las armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y viniendo a Jabes, ¿qué dice que hicieron? Los quemaron allí, tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Entonces, mire lo que hicieron, todo lo que hicieron. Me va a decir usted, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué clase de muerto? ¿Qué hay a usted allá? Bueno, fíjese que primero que todo dice que cuando se murió le cortaron la cabeza y le hicieron todo lo que hicieron. Ahora la clase de muerte que Saúl está marcando acá, la ruta que Saúl está marcando, es la muerte o la ruta de los perdidos. Esa es la clase de muerte que marca él, la ruta de los perdidos, de aquellos que se pierden incluso en la iglesia, de aquellos que se pierden incluso hasta detrás de un púlpito predicando. ¿Por qué? Porque Saúl era un elegido de Dios.
Saúl era una persona que dice la Biblia que el Espíritu de Dios estaba dentro de él, que moraba dentro de él. El Espíritu de Dios era un elegido de parte de Dios. Pero de pronto algo sucedió y le quitaron el Espíritu a Saúl. Si usted lee, si me hace favor, porque esto no lo tengo aquí, si lee lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 16 y verso 14, ¿qué dice? Lo apartó. ¿Qué dice? El espíritu del Señor se apartó ¿Sí? de Saúl. Sí, se salió. El espíritu malo de parte del Señor le atacó. Y venía, o sea, le sacó el bueno y le metió el malo. Miren lo que pasaba, se salió lo bueno que tenía de parte de Dios y entraba un espíritu malo. Y entonces venía David y dice que David, cuando cantaba sus alabanzas, cuando tocaba sus instrumentos y cantaba, ¿qué es lo que dice la Biblia que le pasaba a Saúl? Dice que ese espíritu malo que llegaba se alejaba porque no soportaba la presencia de un sacerdote de alabanza. Y por eso es que es tan importante quién se sube a ministrar la alabanza, quién toca, quién canta. Porque si está en pecado, lo que va a hacer es atraer y dejar que los espíritus malos se queden en las personas y no se van. Y ahí están todos los chamucos adorando felices así en la iglesia con la gente, a la par de la gente están cantando, brincoteando y todo. ¿Por qué? Porque el que está arriba es un irresponsable. Y el que está arriba lo que menos tiene es de Dios. Pero si hay uno, arriba, uno, que venga de parte de Dios a cantar, aunque sea con voz regular, pero a cantar de parte de Dios y a tocar su instrumento de parte de Dios, el espíritu malo que está sentado a la par suya y mía, no soporta. Y se manifiesta y se va. Por eso es de que hay iglesias en las que no necesita la gente venir aquí a estar haciendo cosas, a sacar espumarajos y de todo, sino que cantando la gente es liberada, cantando salen cosas malas que han tenido. ¿Por qué? Porque se están ministrando los espíritus y esos espíritus malos huyen. Mire, donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, empiezan a pasar cosas solitas. No necesita uno mover nada. O sea, ¿cómo es de que a veces uno está calladita, las cosas las tiene así todo y de repente uno tiene que hablar? Porque es el Espíritu el que está moviendo los ambientes. Bueno, entonces, pero mire qué respeto tenía David por este rey Saúl. Porque David, por eso es de que uno no puede hablar de un ministro de Dios. Aunque uno ve que está cometiendo cosas extrañas, uno tiene que tratar de refrenar su lengua, porque no sabe si el Espíritu de Dios todavía está en él o ya se fue de él. Y si el Espíritu de Dios todavía está en él y usted se atreve a hablar mal de él, no sabe el castigo que le puede mandar Dios a usted y no a él por estar hablando mal de un ministro que todavía tiene el Espíritu metido adentro. Y por eso David le tenía tanto respeto que cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no se atrevió a hacerlo porque haber dicho, y capaz que Dios está todavía con él y yo lo voy a matar. Entonces lo único que hizo fue que dice que le cortó un pedacito de su traje, de su ropa, como para decir, te tuve en mis manos, pero no lo hice. Bueno, por eso tratemos de no hablar mal de los ministros. O sea, decir las cosas que son obvias, sí, fíjese que hizo esto, fíjese que hizo lo otro, sí, pero hasta ahí. Pero fíjese que yo creo, pero fíjese que a mí me parece de eso, mejor dejemos las conjeturas. ¿Por qué? No por él, sino por nosotros mismos, para protegernos a nosotros mismos. Ahora, a David Dios le había dicho que él iba a ser rey también, y de hecho fue rey. ¿Y por qué a David sí lo perdonó Dios y a Saúl no? Y si a barbaridades vamos, pues David hizo tan barbaridades como hizo Saúl también. Pero fíjese que ¿por qué cree usted que dice la Biblia que David sí era un varón conforme al corazón de Dios? Aún siendo el pecadorazo que era. ¿Por qué? Se arrepintió. Porque no dejaba de adorar a Dios. Y lo que dice María, porque él sí se arrepentía. Saúl no se arrepintió, pero David sí. Fíjese que David había pecado con Betsabé. Si usted no sabe quién es Betsabé, por favor, ahí va y lee la Biblia. ¿Sabe? No, hombre, pues ahí vas a leer la Biblia, por favor. No. No, pues total que dice
que después de que cometió David el pecado con Betsabé, ¿qué fue lo que se pone a hacer? Y miren lo que hace. Y va y escribe el Salmo 51. ¿Sabe qué era el Salmo 51 usted? Pero lo escribió, debe ser chilero, ¿verdad? Bueno, miren lo que dice el Salmo 51. Dice, mire, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Después de que había pecado, dice, por favor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu adentro de mí. Sí, pero por eso, pero mira lo que está diciendo. Haz adentro de mí un espíritu nuevo porque el que tengo se está pudriendo. Por favor, haz un espíritu nuevo en mí otra vez. Pero algo más. No me eches de delante de ti. Y lo último, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué David le dijo así a Dios? ¿Por qué David le pudo decir a Dios, por favor no quites de mí tu Santo Espíritu? Porque él había visto la desgracia de Saúl, de lo que significa que el Espíritu de Dios se aleje de uno. La diferencia básica fue entonces que David siempre pidió perdón y Saúl jamás usted lo ve arrepentido. Mire, qué lindo es arrepentirse delante de Dios, pero con un corazón sincero de verdad. Por eso es que cuando uno lo busca en las noches, en la soledad de su cuarto, donde usted esté, en su casa, en el baño, donde sea, que usted esté a solas con él y le puede decir, Señor, de verdad, me arrepiento de esto, de verdad. Pero por favor, que me falte todo menos tu espíritu, menos tu presencia, porque sin tu presencia yo me muero. Sin todo, yo puedo vivir sin nada. Porque hasta sin techo puedo vivir. ¿Por qué? Porque yo sé que la Biblia me dice que Dios sabe que yo tengo necesidad de techo. Y aunque sea un cartón me regala a alguien para cubrirme. Pero yo sin techo no me quedo. Sin techo, sin comida y sin ropa. Son tres cosas que Dios sabe que yo tengo necesidad y que siempre me va a dar. Usted puede decir, es que los hombres, que no sé qué. Los hombres comen y tienen algún techo. Sí. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de proveer la necesidad, ese tipo de necesidades. Puedo carecer de muchas otras cosas, pero de eso Dios sabe que no. Pero vamos a esto. La clave de acá es el arrepentimiento. Entonces, David mira que a Saúl le quitan el espíritu y David le pide que por favor no le quiten su espíritu. Pero mire, estamos hablando de la muerte de Saúl. ¿Qué más pasó? Dice que ya le habían quitado a Saúl el espíritu, ya se había ido de él. Vale. ¿Qué más dice que le quitaron a Saúl? La cabeza. Entonces, ¿qué significa o figura de qué? Dice que nosotros somos el cuerpo de la iglesia, somos el cuerpo del Señor, pero que Él es ¿qué? Él es nuestra cabeza. Entonces este tipo de muerte lo que está diciendo es, no solo te quitan el espíritu, luego te quedas sin tu cabeza, que es Cristo. Bueno, te quedas sin la cabeza, que es Cristo, pero todavía te falta algo más. Y por último te mandan a ser quemado. Porque a Saúl viene y después lo van a quemar. Mire qué clase de muerte es esta. Y esa es la muerte del perdido que no quiere arrepentirse. Bueno, ya sacamos otra. Ahora mire esta otra muerte. La muerte de Pedro. Entonces, para encontrar... no, fíjate que no es tan trágica. Pero esa fue voluntad propia. Sí, pero él estaba feliz. Y mira por qué. Mira, vamos a leer San Juan 21:18. Dice, en verdad o de cierto, en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. El verso 19. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Ahora, esto es tan tremendo porque nosotros podemos honrar a Dios hasta con la muerte. ¿Sabe lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro aquí? Le estaba diciendo, Pedro, tú no te preocupes
tú vas a llegar a viejo. O sea, no te vas a morir joven, vas a llegar a viejo. ¿Qué entiende usted cuando habla esto? Y yo antes no lo había visto así, pero ¿qué entiende usted cuando dice, ¿cómo dice aquí? Dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué quiere decir eso? Que te ayuda. ¿Ah? Que te lleva. Ajá, el que te lleva. Ya no puedes. Sabe que, y fíjese, sí, pero fíjese que, ¿qué hace? Pero para eso tiene que ser una persona que está bien viejita. ¿Sabe qué hacen los viejitos para poderse movilizar en el día y todo? Dejen movilizarse ya ni siquiera se pueden bañar ni nada, los pobres viejitos los tienen que atender y todo. ¿Y qué hacen los viejitos para que los vistan? ¿Qué hacen? Así mismo. Ahí levantan sus manos, las extienden, que le pongan. ¿Cómo hace Sergio? Muy bien. ¿Sabe qué es ceñirse? Ponerse el cinturón. Lo que le está diciendo ahí es, mire, va a tener que levantar sus manitas, le van a poner su ropita, van a agarrar y le van a poner su cincho y se lo van a poner porque usted no va a tener fuerza para hacer nada. Pero ¿sabe lo que le está diciendo Dios? Vas a llegar a ser viejo. No te preocupes, y hasta que seas viejo. Entonces sí, porque los viejitos siempre dicen, ahí no quería, y ahí se llevan al pobre viejito. ¿Por qué? Porque los otros quieren ir a un lado y el pobre, aunque no quiere el viejito, ahí lo andan llevando. Pues eso es lo que quiere decir ahí. Bueno, entonces Pedro iba a llegar a viejo. Ahora, esta clase de muerte, imagínense nosotros, de poder llegar a ser viejos. Si el Señor se tardara aún más en venir, de poder decir, Señor, yo quiero llegar a. Pedro dice que todavía siguió a Jesús después de que pasó lo que pasó, todavía lo siguió un buen tiempo. Y luego Pedro decide escribir su segunda epístola. Y escribe esto y dice, yo ya sé que la separación de mi cuerpo terrenal es inminente. ¿Qué le está diciendo ahí? Que se va a morir. Yo sé que me voy a morir. Que es inminente, quiere decir ya. Esto me va a pasar ya. Y ya lo sé. Y me importa poco, dice, ya lo sé. ¿Pero por qué? Porque le dice, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que el Señor Jesús le puede decir a usted cuándo se muere? ¿O cuándo no se muere? Sí, yo digo que sí. Te dijo Moisés. Claro. Pero mucha gente en la vida real. Te voy a decir mi experiencia. Cuando me diagnosticaron a mí con lo que me diagnosticaron, yo se lo tuve que preguntar al Señor. Señor, y esa fue mi pregunta clara. Señor, ¿me voy a morir o no? ¿Qué vas a hacer conmigo? Si me dices que sí, ok, me termino de preparar y ya estoy listo y me voy contigo. Pero quiero saber qué es lo que vas a hacer tú conmigo. Literalmente yo sentí, o no les sé decir si sentí o escuché, cuando el Señor me dijo a mí claramente, no te vas a morir. Por lo menos dije, te creo. Y ese es todo el asunto, creerle al Señor lo que el Señor le diga. ¿Le creíste realmente? En ese momento cambió completamente mi vida de ese día. Al día siguiente, ese día después de la respuesta, yo ya era otra persona. ¿Por qué? Porque dentro de mi corazón yo dije, no me muero. Está bien, pero entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo vamos a hacerlo? Tengo una pregunta, porque siempre tengo esa duda y disculpa que me haga así de directa. ¿Esto fue cuando dejaste la medicina o antes? Ese es cuando no había nada. Este es cuando el doctor a mí me dijo, no hay nada. No se puede hacer nada. Entonces, en ese momento. Ajá. Pero en ese momento es como que humanamente yo hubiera dicho, bueno, entonces me muero. Porque si ya no hay nada que hacer, pues entonces me muero. Pero esa no fue mi pregunta, Señor. Mi pregunta no es, me muero o no, si ya me voy a morir, ¿qué voy a hacer? No, mi pregunta es, Señor, ¿me voy a morir o no? Porque si él te había dicho no, porque... No, o sea, el médico viene y me dice, no hay nada, no podemos hacer nada. Ahí es para que humanamente yo hubiera dicho, ya no hay nada, entonces yo me muero. Claro. Sí, pero vengo yo y le pregunto al Señor, porque digo, yo no sé cuál es el plan del Señor. Sí, antes. Ajá. Entonces ahí le digo yo, Señor, ¿qué? Entonces el Señor me dijo, no. Y entonces el Señor empieza a hacer todo lo que empezó a hacer el Señor en mi vida. Pero entonces Pedro
decía que él ya se tenía que ir, ya sabía que ya se tenía que ir, que el Señor ya le había avisado que se iba a morir. Así es que es mejor a nosotros que nos digan, porque a él le dijeron hasta qué clase de muerte iba a tener. Es mejor que nos digan a nosotros, oye, tú ya estás listo, te vas a morir, así, así, así. Y ya, prepara tus cosas, porque te tienes que morir. Qué rico que le avisen a uno, porque lo puede dejar todo tranquilo, todo uno en paz. Al fin de cuentas, como decía Pablo, para mí, el morir ya es una ganancia. Mucha gente le avisa, pero mucha no. No sé a qué se debe eso. Tratos que tendrá el Señor, pero yo creo que si uno está cerca de Dios y si uno le pregunta, yo creo que sí te dice. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque mi mamá nos dio la bendición. Sabía que se iba a morir, nos llamó y nos dio la bendición. Y eso murió a la hora. Pues yo sabía que, yo no sabía que se iba a morir, pero ella sí lo sabía. Sí. Lo tengo muy marcado. Yo creo que de alguna forma Dios permite esas cosas. Pero avancemos, ya vamos a ir terminando. Esta es otra clase de muerte, la muerte de Juan. Mire lo que dice Juan. Exactamente, sí. ¿Recuerdas que ahí mismo en el pasaje que estábamos viendo de Pedro, cuando el Señor le dice, mira que oro te va a ceñir, que esto y lo otro, dice la Biblia que Pedro se le queda viendo hacia Juan como que dice, y este va, y este será que este también igual que yo o qué, ¿verdad? Pero Juan 21-22 dice, Jesús le dijo, porque Pedro estaba con la armonía que quería saber si solo él se iba a morir o si el otro también, o qué, cómo iba a ser la cosa. Y Jesús le dijo, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Así, solo porque la Biblia es a veces tan decente que no termina de decir las cosas, ¿va? Porque solo dice, ¿a ti qué? Ya póngale usted el resto. El solo le dice, tú solo sígueme. Bueno, entonces notemos el género de muerte de Juan. El género de muerte de Juan se corrió pero rapidísimo entre todos los corredores de la iglesia. Lo que se hablaba era que Juan no se iba a morir nunca por las palabras que había dicho ahí el Señor. Ahora, ¿será que el Señor dijo que no se iba a morir nunca? No fue lo que dijo. El Señor lo único que le dijo es, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Pero no le dijo, no se va a morir nunca. ¿Por qué? Porque recordemos nosotros que en Hebreos 9:27 dice que está determinado que el hombre muera una vez y después el juicio. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que hay muchas vidas y que tenemos esto y que ahorita nací así, pero que al rato resucito de otra forma y que estoy más perfecto y que me voy perfecto. Dice la Biblia que está determinado al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Ahora, ¿se murió Juan o no se murió Juan? Sí. ¿Y cómo se murió Juan? Dormido en palos. Esa es una creencia, es una creencia. Pero la Biblia no dice. No, la Biblia no dice. Pues digo, es una creencia. Entonces, ahora te voy a decir que dice la Biblia precisamente que en Patmos a Juan le revelaron. A Juan no han de haber sacado de acá de alguna forma, porque debe haber tenido la cabeza metida en algún lado como viendo una escena de todo lo que estaba, lo que iba a suceder o algo, porque fue demasiado lo que vio, los detalles que puso y todo fueron tremendos. Pero pasó algún misterio muy grande. Ahí en Patmos dice que a Juan le revelaron 7 truenos. 7 truenos. Dentro de un montón de cosas que le revelaron. Mira todo el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación, por eso se llama la revelación de Juan. Dice que dentro de las cosas que le revelaron 7 truenos. Y Juan estaba, mira, pero Juan todo anotando, y esto quiere decir esto, por esto, por esto. Y le estaba diciendo, ahora sigue, y apunta, y apunta. Y dice que cuando iba a anotar lo de los 7 truenos, le dije, párate, eso es para ti. No lo vayas a escribir. ¿Por qué? Algún día lo vas a decir. Pero todavía no. Y entonces le pone, séllalos. Séllalos. Algún día los vas a revelar. Apocalipsis 7, ¿Perdón? Revelación 7, ¿no? Sí, Revelación es en el 10, en el capítulo 10 está eso.
Entonces, la creencia, por lo que se tira la mayoría, es que él no ha muerto, sino que de alguna manera fue trasladado así a la manera de Elías, donde no se sabe si está vivo o está muerto, ¿ok? Pero algunos creen que esa es la manera de Elías. Y por eso es que hay dos teorías al respecto de que cuando se esté dando todos los acontecimientos finales en la tierra, dice que van a venir dos testigos que vienen del cielo. Y entonces la gente cree que es Moisés y Elías. Muchos creen que es Moisés y Elías. Pero hay otra teoría que creen que es Juan y Elías. ¿Por qué? Porque Juan y Elías son los que bíblicamente no dice que se murieron, pero tienen que morir. Porque dice, es un decreto para el ser humano, que dice la Biblia que tienen que morir. Pero entonces ellos van a venir, van a morir, pero dice que después de unos días vuelve a entrar el Espíritu en ellos y resucitan para la vida eterna ya otra vez. Bueno, entonces este es otro género de muerte. Entonces, en donde yo me voy a morir, imagínense que el Señor le dice, Sergio, tú tal vez te vas a morir hasta que yo venga. ¿Y cómo será morirme hasta que Él venga? ¿Sabe cómo es eso? En un abrir y cerrar de ojos, rapidito. Voy a sufrir, no voy a sufrir nada. Si dice que un abrir y cerrar de ojos va a ser todo esto. Ahora hay otra muerte, la muerte de Pablo. ¿Cómo es la muerte de Pablo? Segunda carta de Timoteo 4, verso 6. Y otro que dice, mire, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Otra vez él está diciendo a su gente, a mí ya me dijeron que ya me voy a morir, pero la forma como se va a morir, le dice, voy a ser derramado como una ofrenda de libación. ¿Se recuerdan qué era libación? ¿Qué es? No es tomar. Porque la gente confunde y cree, vamos a... Es que la gente es bárbara, porque la gente, vamos a libar, le dice a uno así, ¿qué libar? Eso no es otra cosa así feo. Ese es el bar. No. Es una libación que yo conozco. Sí. Sí. No, no sé si se recuerdan que en una oportunidad hablamos que libación es un líquido que se ponía sobre la ofrenda de mucho valor. Por lo general era el vino, pero que en una ocasión muy especial, un profeta no libó con vino, sino que libó con agua. Y entonces la gente, y con cubetadas de agua. Entonces la gente decía, pero ¿cómo es posible que con agua, si lo que tiene más valor es el vino, que no? No, en donde estaban ellos, lo que escaseaba era el agua. Entonces estaban poniendo lo más caro sobre la ofrenda. Entonces siempre era una ofrenda líquida. Entonces por lo general era vino, podía ser agua, y creo que algunas veces aceite ponían también. Siempre y cuando sea líquido. Líquido, ajá, bueno. Pero fíjese que había dicho, mire lo que decía. Dice Pablo, yo ya estoy listo para ser derramado como una ofrenda de libación, quiere decir como la cosa más preciosa que se pone encima para ser ofrendado. Bueno, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado, mire todo lo que dice. Ya se llegó mi tiempo de partida. Ya peleé la buena batalla. Y por último dice, y he terminado la carrera. No es lo último, ¿verdad? No solo terminó la carrera, sino que dice, he guardado la fe. ¿Quién puede decir así cuando se muere? Si muchos de nosotros ni siquiera terminamos la carrera, pues. Pablo entonces conocía el tiempo que ya iba a partir, pero dice como que fuera una libación. Él dice que ya había peleado la buena batalla. ¿Usted ha peleado la buena batalla o no la ha peleado? Sí, todos la peleamos. Sí. Yo no dije la ganó o la perdió, solo dije la peleó, sí la peleé. Sí, exactamente, así. Sí. Estamos en la lucha todos los días. Que la ganamos o la perdamos, eso es cosa de nosotros, ¿verdad? Ahora, ya peleó la buena batalla, aparte dice que guardó la fe. Nosotros todos traemos una comisión que hacer en la casa, aunque seamos nuevos. Nosotros lo que tenemos que hacer, nosotros hemos venido a esta tierra para guardar eso, para guardar la fe que Dios pone en nosotros.
Pablo entonces ya estaba listo para ser derramado entonces como una ofrenda, y sabe que hasta le sobró tiempo para hacerlo. Pablo amaba tanto a su gente que no sabía si irse o no irse. Fíjese pues, a usted el Señor viene y le dice: oye, a usted, yo no sé si usted hoy tiene problemas o no tiene problemas, o está muy feliz, o aquí, o qué sé yo, pero si Dios viniera hoy a visitarlo a usted y le dice: mijito, mijita, yo te quiero llevar conmigo ya hoy, ¿te vienes conmigo hoy o no te vienes conmigo? ¿Usted qué le diría? Si Dios viene y dice: te vengo a traer, estás conmigo para siempre ya, ¿se va o no se va? Sí. ¿Se va o no se va? Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil porque lo primero que se pone, digamos que usted tiene una buena relación familiar, supongamos. Ese es el punto, ¿no? Te pones a pensar, bueno, y no voy a ver a mi hija, a mi nieta, no voy a ver a mi esposa. No dije la esposa agrede al principio, porque pues con la esposa a veces uno pues puede traer un poquito más de bronca, pero no voy a ver a mi hija, a mi nietecita, que ni nada que, pues a mi perro, pues, si quieres. Bueno, pero estás viendo la gloria de Dios, y estás viendo al que te hizo ahí, y todavía decir eso. Aún así es difícil dejar a la familia. Entonces, ¿qué amor le tiene uno a Dios? Ya se Ese es el punto. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? Que decimos: me quiero ir contigo, me quiero ir contigo. ¿Sabes qué? No está mal, porque no es para todos. Porque la persona que no le puede, la persona que no es capaz de decirle al Señor: me voy contigo hoy, es una persona que no está con el amor al 100 para Dios. Jesús, si me sigues, tienes que dar a tu padre, a tus Ajá, hermanos, ajá. Eso es tener el amor al 100. y a tu perrito. A todos. Pero ¿sabes qué? Pero por eso digo, pero no es para todos. Porque recordémonos que al final van a ver quiénes son novia del Señor, quiénes son ministros de Él, quiénes son sus guerreros, quiénes son su compañía, quiénes son sus... lo que sea, cualquier oficio. Pero la novia lo ama intensamente. Y dice la Biblia en Apocalipsis que al final dice que son dos entidades, que son la novia y el Espíritu, los que están proclamando a gran voz: ven, Señor Jesús. El último versículo de la Biblia. La novia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya no aguanto. Yo lo que quiero es estar contigo todo el tiempo. Bueno, esa es la muertecita de Pablo. Ahora, pero les iba a decir esto de la ofrenda de libación. ¿Qué es esto? Fíjese que el líquido la libación, se ponía sobre la ofrenda de la carne muerta. Se ponía sobre todo eso. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Pablo está diciendo ahí: yo ya sacrifiqué toda mi carne. Por eso, para mí, dice, ¿cómo decía él? No, pero decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya me morí, mi carne ya se murió. Lo único que tienen que poner encima es esto que todavía tengo, que es lo más precioso que yo tengo, que es su presencia. La pongo ahora encima, para que todo sea quemado como una ofrenda. O sea, me voy a dar todo. Ya quemé mi carne, ya mi carne quedó hecha pedazos, ahí está sacrificada. Ahora, la parte más preciosa que tengo encima, la voy a poner para que sea de olor grato para él. O sea, miren la forma, miren lo que está diciendo Pablo con eso. La Biblia dice: andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Entonces la libación es que está matando toda la carne a través del derramamiento del Espíritu. Pablo fue un hombre que tuvo un género de muerte que era ofrecerse él en libación como sacrificio vivo. Por eso es que él decía: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto delante de Dios. Vamos a ver otra muerte. Ya solo me queda esta y otra más y se acabó. Esta es la muerte de los arrebatados. Primera carta a los Corintios 15, versos 52. Y es lo que estábamos hablando de lo que es así. Dice: en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos, ¿qué dice? Transformados. ¿Cómo vamos a ser transformados? ¿Cuánto tiempo va a durar nuestra transformación? Un segundo. Nada. ¡Pum! ¿En cuánto tiempo te lleva abrir y cerrar los ojos? Fracción de segundo. Segundo. ¿Qué le hacen a la gente cuando normalmente alguien mira que se murió alguien aquí? ¿Qué es lo primero que le hacen a la gente cuando se muere así? Se lo cierran. Sí, se los abren, si se los abren te da algo como que de pánico, así ves que así con los ojos abiertos te da un poco es para comprobar nada más si pues lo primero que hacen viene se los cierran. Imagínense, viene acá y es como que cerraras tus ojos otra vez y los vuelves a abrir y estás completamente transformado. ¿Y cómo va a ser la transformación? Fíjese que dice que carne y sangre no van a quedar en el reino. Entonces, ¿qué tiene que pasar con tu sangre? Se te va, o te la sacan, o te suma, o algo, y tu carne. Porque tu carne como está no puede entrar, ni tu carne ni tu sangre. Por eso es que nosotros tenemos que revestirnos de él, para que cuando nos quiten esto, entonces haya algo que sea lo que va a hacer que nos vayamos con él. No nos encuentra así. Por eso dice incorruptibles. Lo que está corruptible se hace incorruptibles. Ajá, así es. Entonces, esto va a ser en un momentito. Es perder la vida física, pero agarrar la vida espiritual en un momento. Entonces, imagínense que si el Señor viniera ahorita mismo, nuestro género de muerte a nosotros sería en un abrir y cerrar de ojos. Cuando una persona muere, entonces me cierran los ojos, me los abren y ya estuvo, ya volvían a nacer otra vez. Ahora yo creo que esta es la mejor muerte. ¿Por qué? Porque en un momentito el Señor nos va a transformar en segundos. La muerte de Juan se parecía a este género, porque decía que hasta que el Señor viniera iba a suceder eso. Entonces, si es que eso le sucede así, si no, ahora si va a sufrir, si es uno de los testigos, pues le va a tocar un poquito más duro. Y por último, la última clase de muerte que vamos a ver en el estudio de hoy es esta muerte, y es la muerte de Cristo, que también es un género de muerte muy muy especial, que solo Él tenía. Porque si nosotros leemos lo que dice San Juan 10, versículo 18, dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Yo tengo la autoridad para darla y tengo la autoridad para tomarla de nuevo si se me da la gana. Yo puedo hacer eso. Y este mandamiento no es mío, sino que esto lo recibí de mi papá. O sea que viene Cristo y dice: mi papá me dio el derecho a mí de poder dar mi vida y de poder volverla a tomar otra vez. ¿Quién más ha tenido ese género de muerte? Nadie. ¿Qué dice la Biblia que es la paga del pecado? Es la muerte. Entonces, todos estamos condenados a morir, todos, porque todos pecamos. Ahora, pero vino Cristo Jesús a la cruz y Él pagó con su muerte en 3 facetas. Fíjese, fue a la cruz y ahí dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? En la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre quitó la mirada de Él y esa es la muerte espiritual. La separación. Exactamente, ajá. Cuando dijo: ¿por qué me has abandonado? Es porque su espíritu se separó de Él. No hay pena, es decir, y se vuelve loca a veces. Sí, sí. Entonces, esa es la primera muerte de la que hablamos, la muerte espiritual. O sea, mire, ya pasó la primera muerte ahí, en la cruz. Y luego dice: a la hora 9, entonces separó su espíritu del cuerpo y Él dijo: Padre, ahora en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la muerte espiritual. Pero mire lo que le está diciendo Cristo, o Jesús, mejor dicho, lo que le está diciendo a su papá. Le está diciendo: papá, agarra mi espíritu, te lo encargo un ratito, cuídame un ratito, porque al rato voy por él,
pero nada más te lo encargo, por favor, te lo entrego en tus manos para que tú me lo guardes, por favor. Pero después de la cruz, fue a la tumba. Y como dio su vida, dice que la podía tomar de nuevo otra vez, la toma, baja a las partes más profundas de la tierra. Zacarías dice que ahí, en las profundidades, se hizo cenizas y de las cenizas se volvió a levantar. ¿Sabe usted que hay mucha gente que no cree que Jesús se fue a hacer cenizas? Hay mucha gente que no cree que Jesús bajó a ser quemado. Y la razón que dan es... Pero ¿quién es quien no lo cree? Porque hay muchos cristianos, sí, cristianos que no lo creen. Y la razón que usan es, ¿qué necesidad tenía él de bajar a las profundidades de la tierra? No. Si en la cruz, dice la Biblia que en la cruz canceló toda la deuda, porque así dice la Biblia, que en la cruz él exclamó tetelestai, que quiere decir completamente pago, aquí se acabó todo. Entonces dice, si ya había pagado todo, ¿qué necesidad tenía él de bajar allá? ¿Para qué? Entonces la gente dice, no, él nunca se quemó, él no se hizo nada, él de la cruz se fue directamente y ya. Así no dice la Biblia. ¿Para qué entonces tuvo necesidad él de bajar? Pero digamos, ¿para qué? Porque digamos, si eras... A los perdidos del Antiguo Testamento. Dice que él fue a predicarle a los espíritus que estaban encarcelados. Porque no tenían a dónde irse. Porque no existía un paraíso. ¿Quién inauguró el paraíso? Pues sí, y para mientras, ¿qué se hacía con la gente? Ahí estaban esperando, pero ¿quiénes? Pero fíjese que no eran los malos, estaban encarcelados los buenos, porque todos los que se habían muerto con la esperanza de que un día iba a venir su Redentor, ahí estaba, él tenía que ir por ellos. Pero no solo eso, él tuvo que bajar para muchas otras cosas. Recuérdese también que de lo que hablamos en una oportunidad de quién es Jesús, de quién es Cristo y quién es Jesucristo. Tenía que darse el proceso de que se sucediera quién iba a ser el Señor Jesucristo al bajar y ascender nuevamente. Bueno, la muerte de él fue algo increíble. Entonces, pero para no irnos a eso, porque si no nos extendemos ya más y ya ahorita ya vamos terminando con el tema. Entonces, fue a pagar y a sufrir para que nosotros ya no pasáramos por eso. Porque esa segunda muerte, que es la muerte eterna, él la tuvo que ir a probar y salir de ahí para decir, yo ya pagué eso por ustedes, para que ustedes no la pasen. O sea, nos perdonó en la cruz, se acabó toda mi deuda, pero esto que está acá es para que ustedes no lo sufran. Esto lo hago yo para que ustedes no lo hagan. O sea, él en la cruz ya había cumplido con el cometido, con la comisión de que iba a pagar por todos nosotros, pero él dio más allá. Él todavía, ahora yo no quiero que ustedes sufran esto y por eso, ahora voy a terminar esto hasta allá. Bueno, él fue a probar la muerte segunda, pero fue vencida. Él fue a vencer a la muerte. Nuestro Señor, así como resucitó, nos dice que ahora sí nosotros vamos a resucitar. Conclusión, rápidamente. En la Biblia nosotros podemos encontrar varios géneros de muertes que son, primero vimos la muerte de Adán, que perdió la comunión con el Señor por el pecado, y ¿qué dice? La muerte espiritual. Bueno, ok. Luego la muerte de Abel, que es la muerte de un mártir, y vimos la comparación con Esteban, etcétera, etcétera. La muerte de Caín, que representa a los que durante la gran tribulación también no van a lavar sus vestiduras. Ellos van a desear morirse y todo, y no se van a poder morir. Bueno, la muerte de los de Coré, que ya vimos que fueron personas que incluso que estuvieron bien metidas con el Señor y llevando el arca y todo, y de todas maneras se rebelaron en contra. ¿Y qué dice? Se los traga hijos de la tierra, bueno, así como se va a tragar al falso profeta y a la bestia. Luego la muerte de Saúl, que representa a los que mueren sin Cristo y sin el Espíritu. Bueno, la muerte de Pedro, que Pedro tuvo una muerte en la que el Señor le extendió su vida hasta poder llegar a viejo, ¿verdad? La muerte de Juan, que pues que no muerto, posiblemente, hasta que él venga. Bueno, luego la muerte de Pablo, que Pablo se ofreció como libación, como una ofrenda.
la muerte de los arrebatados, que la acabamos de ver, y la muerte del Señor Jesús. Bueno, son todos los géneros de muerte que vimos ahora. ¿Que hay más? Sí, hay muchos más, pero para propósitos del estudio de hoy, solamente esos. Bueno, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder platicar, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que por favor esta palabra que hemos escuchado de alguna manera se asiente en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, y que vaya creciendo, Señor, y que como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto en nosotros, que podamos entender todas tus cosas. Señor, síguenos revelando, por favor, palabra, danos más, Señor, llénanos, porque sabemos que esto es lo que nos va a servir y esto es para que en el momento que nosotros tengamos dificultades, batallas, Señor, estamos llenando nada más nuestra vida de estas cosas para que podamos sacarlas en el justo momento que las necesitamos, Señor. Si esta palabra fue de bendición para tu vida y aún no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a formar parte de nuestra familia. En Iglesia Libertad hay un lugar para ti.